Bienvenidos a esta su casa, el Instituto Cultural Quetzalcóatl. Vamos a dar comienzo entonces a esta plática. Vamos a estudiar el tema de la necesidad y la codicia. Ese va a ser el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Tenemos nosotros muchísimos defectos psicológicos. Nos decía Virgilio, el poeta de Mantua, que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no podríamos enumerar cabalmente todos nuestros defectos psicológicos. Así que son miles. En el Apocalipsis de San Juan se le pregunta a una bestia, ¿quién eres? Y contesta legión. Legión, eso es lo que tenemos, legión de defectos psicológicos. La doctrina tibetana y la doctrina egipcia sobre los muchos yos, la doctrina de los muchos yoes, que no existe un yo, sino muchos yo en cada uno de nosotros, pues es una realidad. Y entre estos múltiples agregados psicológicos, pues hay el defecto de la codicia, que es muy distinto a la necesidad, aunque uno normalmente justifique la codicia con la necesidad. Ya el maestro Buda hace pues unos 2500 años nos dejó escrito la siguiente afirmación: la cizaña daña los campos como la codicia daña a la humanidad. Dice cómo compara a la codicia con la cizaña de los campos. La cizaña pues merma los frutos, acaba con las cosechas, hace que salga muy pobre los frutos, la cosecha. Bueno, pues es lo que hace Buda, lo compara y dice, por lo tanto, el que se desembaraza de la codicia produce abundantes frutos. Nos aclara enfáticamente el maestro Buda de que no es como uno piensa. Uno quiere justificarse y dice, es que si no tuviera codicia entonces no lograría avances significativos en mi profesión, en mi oficio, con mi familia. La codicia es la que me impulsa. No, definitivamente no es así. Nos lleva por caminos equivocados la codicia, tal como lo afirma Buda. Si uno se desembarazara de la codicia, entonces sí lograría producir grandes frutos. Es importante que uno sepa que realmente el dinero, la codicia, la ambición, el tener muchos carros, el tener muchas casas, el tener cuentas de banco, pues no nos va a dar la felicidad. Uno cree, así se lo han hecho pensar a través de la educación, a través de los medios de comunicación, que el dinero es todo, que el dinero nos va a dar la felicidad. Así crecemos, así nos educan nuestros padres, nosotros como padres a los hijos, la escuela, también nuestros profesores, nuestros familiares y los medios de comunicación nos taladrean y nos insisten en buscar el bienestar en el dinero, pero en realidad no es el dinero el que nos va a dar la felicidad. Debemos de considerar que existen estados conscientivos, o sea, estados de conciencia en cada uno de nosotros. Podría existir que tuviéramos mucho dinero, cuentas de banco, muchos carros, muchas casas, muchos bienes materiales, joyas, pero si no tenemos un estado conscientivo adecuado, pues no somos felices. Estamos sufriendo por que nos engaña la esposa, porque nos pone los cuernos, estamos sufriendo porque tenemos tales y tales enfermedades que el dinero no puede curar. Total, que no somos felices. Hay ocasiones en que un humilde trabajador, un humilde obrero, un humilde campesino, que tiene un estado de conciencia adecuado, que tiene un estado conscientivo adecuado, que sabe aprovechar las circunstancias de la existencia, las que se le presenten, entonces es muchísimo más feliz que alguien cargado de dinero. Entonces, más bien son estados conscientivos, es el estado que nosotros le ponemos al evento exterior. Normalmente el evento exterior no coincide con el estado interior. Eso es muy fácil de comprender. Basta ver una fiesta. No todos están felices. De repente por ahí está arrinconado alguien triste en plena fiesta.
porque no tiene un estado interior adecuado al evento exterior. Hay ocasiones en que alguien se casa y por estar tan preocupada a persona por casarse, que no disfruta la boda, no corresponde el estado interior con el evento exterior. Entonces, es necesario reflexionar que no es el dinero el que nos va a dar la felicidad en sí mismo, que no son las cosas materiales las que nos van a dar plenitud, sino que depende mucho del estado de conciencia en el que nos encontremos. Así que son tres cosas básicas, fundamentales en la vida. Tres cosas si necesitamos, eso es una necesidad, algo que necesitamos nosotros trabajar para obtener, y eso es el pan. Claro, necesitamos nosotros alimentos, necesitamos alimentarnos equilibradamente, correctamente, y hay que trabajar para obtener el pan, los alimentos que son indispensables para que nuestra máquina humana funcione correctamente. Y también necesitamos abrigo, no podríamos vivir sin ropa para proteger nuestro cuerpo. Necesitamos nosotros abrigo, necesitamos nosotros ropa, y hay que trabajar para ello también. Y necesitamos nosotros un refugio. Esos son los tres derechos que tiene todo ser humano. Necesitamos nosotros una casa para vivir, y que esa casa sea bonita, que tenga de preferencia un jardín. Eso sería maravilloso. El que uno luche, trabaje para obtener pan, abrigo y refugio no es ningún delito, no va a ser enjuiciado por la justicia divina, nadie va a decir algo en contra de que uno luche por tener pan, abrigo y refugio. Pero eso es una cosa, eso es una necesidad, eso es algo que necesitamos. Necesitamos alimentarnos, necesitamos cubrir nuestro cuerpo con ropa, necesitamos nosotros un refugio. Todo eso lo necesitamos y hay que trabajar, y en estos días pues no se diga mucho más que antes, para obtener ese pan, ese abrigo y ese refugio. Pero hay que ver en dónde termina la necesidad y en dónde comienza la codicia, porque la codicia se disfraza. Muchos decimos, ¿esto qué hago? O sea, trabajar todo el día desde la mañanita, de las 5 de la mañana a lo mejor hasta las 10 de la noche, jornadas de trabajo bien extensas. Decimos, es por mis hijos. Sí, mis hijos lo merecen todo y por eso trabajo. Pero más bien, ahí se está justificando uno. Sí, está bien trabajar por los hijos, para darles educación, para darles pan, abrigo y refugio, pero nuestra ambición se disfraza de la necesidad de nuestros hijos. ¿Cómo es posible que uno diga que trabaja para los hijos y no tiene ningún tiempo para ellos? Casi que ni los conoce, no sabe qué están haciendo, dónde están, cuáles son sus amigos, con quién platica, cuáles son sus preocupaciones, no vigila cuál va a ser su vocación, no estudia sus diferentes mecanismos psicológicos, emocionales, volitivos, conscientivos, nada. Entonces, ¿cómo está eso de que trabajamos para los hijos? Pues es una mentira, es una justificación, es realmente la ambición que nos carcome hasta la médula de los huesos y que nos hace trabajar como burros y ya no trabajar para vivir, sino vivir para trabajar. Y eso pues nos enferma a la larga y nos hace alejar de la familia, se producen los divorcios, se produce todo, y en realidad pues nunca obtuvimos la felicidad. Así que la codicia tiene muchas facetas. Podríamos decir que la codicia es multifacética, o sea que tiene muchas formas de manifestarse. Un niño que estudia porque se le ha prometido un regalo, si saca buenas calificaciones, bueno, pareciera que es muy estudioso, pero en realidad el resorte es la ambición por el juguete, por el aparato que le van a dar, por el premio que se le va a entregar cuando saque las calificaciones. Entonces ahí hay ambición. Hay ambición cuando uno como empleado se cansa de que le estén dando órdenes, que le digan qué hacer, y uno lo único que quisiera es no tener un jefe y estar tranquilamente en la casa. O sea, quisiera.
ahí está la ambición, ahí está el factor codicia, ahí están esos mecanismos de la codicia. El zorro político que se la sabe de todas, bueno, pues uno se asombra cuando de repente dice que está ayudando, dice que ayuda a un sector de la sociedad, llega al poder y no es extraño que se vaya del país con unos cuantos millones de dólares. Así es, esa es la codicia, esa es la ambición. Tiene muchas facetas, inclusive, aunque uno no lo crea, pero se viste de santo, de mártir. Sí, dice, yo no codicio, yo no quiero el dinero, pero codicia poderes, codicia la santidad, codicia el cielo, codicia el paraíso. Entonces también está codiciando, o sea que hay ambiciones terrenales y ambiciones espirituales, pero es lo mismo, es la misma gata, nomás que está revolcada, no hay diferencia. La ambición es la ambición y la ambición nos causa siempre problemas. Así que se viste de diablo y se viste de ángel, la ambición. Cuando uno está en una religión, escuela filosófica, secta, organización, pues uno allí está trabajando intensamente y eso es admirable. Que uno trabaje por la religión, por la filosofía, por la escuela, es admirable. Pero a lo mejor dentro de nosotros hay codicia, a lo mejor no trabajamos desinteresadamente, a lo mejor realmente lo que uno anhela, lo que uno busca, lo que uno codicia, es la autorrealización, es la perfección, es la santidad, es hacerse maestro, es que lo consulten, es que tenga uno poderes, facultades, o sea, que no hay sinceridad. Uno debe de admirar, francamente, porque ahorita es muy raro en esta sociedad, de que alguien haga las cosas por su religión sin ambición de ninguna especie, que lo haga porque sí, que lo haga porque tiene el anhelo de ayudar. Eso sí es admirable y es digno de todo elogio realmente, porque es algo que deberíamos de hacer todos, pero hay que reflexionar. Para lograr esos estados necesitamos acabar con todas las facetas de la ambición. Cuando uno acaba con todas esas facetas de la ambición, entonces sí, en forma espontánea, en forma natural, se expresa ese anhelo por ayudar a los demás, ese anhelo por ayudar a su religión, su secta, su organización. Así que pues tiene muchas caras la ambición, se viste de muchas facetas, se viste de muchos rostros y es necesario que uno los identifique absolutamente todos. En la India no faltan los eremitas, los anacoretas, que odian el dinero, pero buscan la felicidad divina. Están entrados en conseguirla y ahí hay codicia, ahí hay ambición, o sea que hay dos tipos de ambición, la material y la espiritual, y las dos debemos determinarlas. En una ocasión se encuentra un discípulo con su maestro y el discípulo hacía pantalones para vivir. Entonces le recriminaba el discípulo al maestro de que pues él no iba a eliminar los yoes que le motivaban a hacer pantalones, porque era la forma en que ayudaba a la gente, porque los hacía bien hechos y los daba muy baratos. Así que no iba a eliminar jamás los yoes que intervenían en la fabricación de los pantalones. Bueno, pues le contesta el maestro, pues mira, si tú eliminas los yoes que hacen los pantalones, liberarás la esencia, y la esencia, que es lo que está dentro del ego, que son las virtudes, los poderes, los dones, inteligencia, todo está dentro del ego encarcelado. Cuando uno quebranta el ego, pues se libera la esencia. Y entonces le dice el maestro, tu esencia haría muchísimo mejor los pantalones y así realmente cumplirías una labor con la humanidad.
Así que pues no hay que justificarnos. Uno tiende a justificarse, como cuando dice, es de la envidia, es la envidia pero de la buena. ¿Cómo va a haber una envidia mala y una envidia buena? ¿Cómo va a haber una ambición buena y una ambición mala? La ambición es ambición y cuando uno la destruye, cuando uno la aniquila, entonces uno de verdad hace las cosas. Esto es similar a muchos de nosotros como estudiantes gnósticos. De repente descubrimos el yo gnóstico, sí, un yo que le podríamos llamar gnóstico, o sea, el que nos impulsa a estudiar de repente estas materias, estos estudios. Dice, no, si lo elimino, imagínense en qué va a quedar, ya no estudiaría la gnosis. No, si uno elimina el yo gnóstico, entonces, újules, jamás nos saldríamos de la gnosis, porque se liberaría la esencia, y la esencia nos tendría aquí, en estos estudios firmes, como una montaña, que puede venir las inundaciones, y que puede venir los aires, y nada nos moverá. Así que pues hay que eliminar ese yo gnóstico. En algunos pues es precisamente la codicia de poderes, de facultades. En otros es el miedo quizás. Sí, en cada quien es diferente, pero es necesario que lo desintegremos. De hecho, mis estimados amigos, es necesario decir que las guerras que actualmente existen no son provocadas por ideales, por cuestiones filosóficas, no. La mayor parte de las guerras que existen en el mundo son provocadas por codicia. Sí, cuando uno empieza a analizar tal sector que está en conflicto, que está en guerra, que está en problemas, una y otra vez, de repente uno se pone a ver más objetivamente, a analizar, no como nos dictan los medios de comunicación, no, sino se pone a analizar qué hay ahí y de repente descubre que hay petróleo, que hay uranio, que hay riquezas incalculables y lo que está en juego ahí es la ambición de los países por obtenerlo. No hay nada de que tantas cosas que inventamos, tan tontas. Así que las guerras tienen su causa en la ambición, en la codicia, aunque se justifique de muchas formas. Son espantosas las guerras, es lo más abominable que hay. Está bien que un país esté invadiendo a otro y uno quiera liberarse de esa tiranía, bueno, pues está bien, pero la mayor parte de las guerras, como el 99.99% de guerras, ¿por qué se produce? ¿Por qué se causa? Por la ambición desmedida. La ambición que uno tiene individual se extiende a la ambición colectiva, a la ambición de los gobiernos. Eso es lo que produce las guerras. Lo que es el individuo es la sociedad. Si no cambia la sociedad, si queremos cambiar la sociedad, tiene que cambiar el individuo. Es necesario que uno empiece, si quiere realmente poner su granito en el mundo, en la sociedad, porque sea algo mejor, hay que empezar con uno mismo. Hay que empezar por descubrir nuestras ambiciones, nuestras codicias, no justificarlas como hemos visto, sino enfrentarnos a ellas, comprenderlas para poder destruirlas. Así que no se extrañen, mis estimados amigos, que exista la codicia por poderes, por facultades. Estas van a venir solitas. Vean al maestro San Francisco de Asís. Él no codició poderes, ni facultades, ni dones, no. Él solamente quería desintegrar sus defectos de tipo psicológico y ayudar a la humanidad. Eso es todo lo que quería, todo lo que lo animaba. Mas, sin embargo, al ir destruyendo sus defectos de tipo psicológico, al ir acabando con sus elementos psicológicos indeseables, y entre ellos la codicia, pues miren, resulta de que empezó a hablar con los animales, empezó a levitar, tenía el don de la ubicuidad, o sea, estar en dos partes a la vez. Esas son las facultades que afloran en la medida que uno trabaja sobre sí mismo. Así que no hay que codiciar poderes, facultades, uno ya se imagina allí levitando y teniendo toda la gente admirada y miles de cosas más.
Pero eso es la codicia, la ambición. Toda persona que estamos aquí en la gnosis codiciando poderes, tarde o temprano nos salimos, tarde o temprano fracasamos en estos estudios. Entonces lo mejor es no codiciar poderes. Estos vienen solos, son parte de la naturaleza del ser humano íntegro. Pero para lograrlo, pues hay que ser íntegros, hay que acabar con nuestros defectos de tipo psicológico. Eso es lo que debemos de hacer. En esto de la codicia, pues tiene que ver mucho el dinero. Ya vimos que existe codicia material, codicia espiritual, pero definitivamente en estos días en que vivimos, el factor dinero es un factor fundamental para que se alimente la codicia en forma espantosa, en forma desmedida, en forma escandalosa. Las sociedades en que vivimos tienden a hacer eso, a fabricar maquinitas de hacer dinero. Eso es lo que se nos educa, en eso se nos encamina, en hacernos fabriquitas de hacer dinero. Eso es lo que se nos impulsa a hacer en la vida. No se nos dice, estudia para que ayudes a la gente, estudia porque ese es tu llamado íntimo, a cumplir con un papel en la sociedad y ayudarla. No, no se nos dice eso. Sé médico para que cures a la gente, para que alivies el mal que hay en la humanidad. No, se nos dice, sé médico porque ganan muy buen dinero, para que tengas una buena casa y tengas un carro a la puerta y no te falte nada. Vean que realmente uno motiva a que esa codicia sea pues grandísima, y el dinero pues definitivamente ha sido un factor que está siendo el fundamento para que esa codicia se incremente en forma escandalosa. Bueno, decíamos que tenemos una necesidad de pan, abrigo y refugio, nadie lo niega, y en estos días pues no estamos en Venus, en donde uno trabaja 3 horas o 2 horas al día y tiene derecho a tener todo lo que necesita: alimento, abrigo, carro, casa, lo que necesite, porque como trabaja, tiene derecho a ello. 2 horas diarias trabajan los venusinos, pero no estamos en Venus. En Marte no existe el dinero tampoco, porque los sistemas económicos que allí rigen son inmensamente más elevados que los de nosotros, pero la cuestión es de que ellos no tienen codicia. Así que aquí tenemos que trabajar muy duro, muy duro. Antes un solo padre de familia trabajaba y mantenía a toda la familia, le bastaba. Ahora no, ahora 2, 3, inclusive hasta 4 personas tienen que trabajar en la familia para que más o menos se sostenga. Sí, vivimos en una sociedad bastante involutiva, bastante decrépita, bastante bárbara. Pues así estamos. Bueno, entonces tenemos necesidad y hay que trabajar, nadie lo niega, y buscar un trabajo que nos remunere y que nos dé el dinero suficiente para que ese dinero, que esos circulitos metálicos y esos papelitos, los cambiemos por pan, abrigo y refugio. Así que el dinero es una necesidad física y así lo tenemos que reconocer. Cuando uno comprende lo que es el dinero, comprende que es una necesidad física, para intercambiarlo por pan, abrigo y refugio, bueno, pues se entiende para qué fue inventado, para qué sirve. Pero como el dinero, fíjense, como el dinero nos da prestigio, sí, poderoso caballero es don dinero, dicen por ahí. Sí, alguien puede ser un patán, puede ser un violador, puede ser un asesino, puede ser un ladrón, pero si tiene dinero, todos los defectos se le tapan. Sí, poderoso caballero es don dinero. Las peores defectos, las peores cuestiones psicológicas que tengamos, se justifican. Si alguien pobre hace unas cosas raras, está loco y tiene que ir al manicomio. Pero si alguien rico hace unas cosas raras, pues es exótico. Y ya, se acabó. Como tiene dinero, pues se justifica. Así que nos da prestigio el dinero. Nos da poder. Cuando uno tiene dinero,
tiene poder sobre los demás. Fíjense lo que es el dinero, o sea, en realidad es una necesidad física, pero uno, como le da poder, prestigio, si uno es pobre y lo meten a la cárcel, pues tiene que ir con sus huesos a la cárcel. Pero si es rico y va a la cárcel, pues mueve unas cuantas cosas y ya lo sacan de la cárcel. Fíjense, esta situación. Hace unos años salió en las noticias de que una persona, por robarse 2 gallinitas para alimentar a su familia, no se justifica el robo, ¿verdad? Pero fue metido 7 años, 7 meses a la cárcel por robarse 2 gallinas. Y un sujeto en esos mismos momentos atropelló a 2 personas, las mató, y como tenía dinero, pues no lo metieron a la cárcel, salió libre. Así que eso del dinero viene a convertirse, por todas estas razones mencionadas, en una necesidad psicológica. Hacemos del dinero una necesidad psicológica, no una necesidad física, sino psicológica. Y cuando se convierte en necesidad psicológica, entonces uno, por obtener el dinero, hace lo que sea. Entonces uno rebasa los límites. Ya no tiene una moral, se pierde toda ética. Si uno es un campesino, que es una profesión, es un oficio formidable ser campesino, porque es el que produce nuestros alimentos, maravilloso ser campesino, pero vean, ¿cuánto se gana? Pero si uno vende drogas, si vende alcohol, si vende pornografía, ¿cuánto gana? Fíjense, y como uno hace del dinero una necesidad psicológica, ya no puede vivir sin el dinero psicológicamente, no físicamente, sino psicológicamente, entonces busca obtener el dinero como sea, robando, explotando, asesinando, no importa. Vean hasta dónde llega la codicia. Uno justifica su codicia de 1000 formas, pero puede seguirla justificando. Pero uno, vean a dónde llega. Eso sería diferente si uno no hiciera del dinero una necesidad psicológica. En sí, el dinero no es bueno ni es malo. No. Si lo utilizamos para el bien, pues será bueno. Si lo utilizamos para el mal, pues será malo. Realmente uno se puede revolcar en el lodo de la riqueza y ser muy malo, o se puede revolcar también en el lodo de la pobreza. Sí, de todo modo se revuelca como animal, como cerdo. Pero necesitamos salir de eso. Necesitamos nosotros buscar un equilibrio. Necesitamos buscar un punto en el cual no rebasemos lo que es la necesidad y brincar a la codicia. Tener dinero no es un delito. Ha habido iniciados, maestros inmensamente ricos, y ha habido iniciados, maestros totalmente pobres. Eso no es ningún factor. Vemos al conde de Saint Germain, por ejemplo, un maestro autorrealizado, de hecho con cuerpo inmortal. De repente se le veía en las cortes de Europa con muchísimo dinero. Y vemos a maestros iluminados como San Francisco de Asís, por ejemplo, que vivían en la más completa pobreza. Así que tener dinero no es delito. El delito está en la actitud que uno toma ante el dinero. Trabajar y tener una modesta fortuna no es ningún delito. El delito está en olvidarse de los hijos por disque trabajar para ellos. El delito está en acumular y olvidarse de la esposa y de los hijos y de los padres. Nada más uno les avienta dinero y ya. Pues ese es el delito. Entonces necesitamos relacionarnos correctamente con el dinero. Para lograrlo, necesitamos nosotros vigilar nuestra mente, vigilar nuestros sentidos, porque necesitamos nosotros descubrir lo que produce las sensaciones en nosotros y las satisfacciones que
nos dan esas sensaciones. Sí, las sensaciones que uno tiene al comer, por ejemplo, al observar algo, al tocar algo, al olfatear algo, al escuchar algo. Las sensaciones vienen de sentidos, de los 5 sentidos. Esas sensaciones penetran a nosotros y entonces chocan con nuestra mente. El lago de la mente es como si le aventáramos una piedra al lago de la mente, y entonces la mente reacciona ante esos impactos que provienen del mundo exterior, y entonces viene la satisfacción ante esas sensaciones. Uno tiene que estudiar muy bien esas sensaciones que obtiene y la satisfacción que éstas nos producen. Si uno no vigila esto, si uno no estudia estas cosas, si uno no pone atención en esas cosas internas que suceden, resulta de que cuando uno tiene mucha pobreza interior, o sea, no tiene muchas virtudes que digamos, no tiene muchas cualidades, no es templado, diligente, amoroso, no tiene muchas cosas, o sea, uno es pobre internamente. Cuando uno es pobre internamente, entonces busca satisfacerse con cuestiones externas. Si no hay esa satisfacción interior que produce, por ejemplo, ayudar a un anciano desválido, llevarle sus alimentos, no una vez al mes, sino todos los días, se necesita que la caridad sea constante y consciente, no hay cuando nos acordemos, o llevarle lo que no nos sirva. De repente tenemos unas sillas allá en la azotea asoleándose y oxidándose, las sacamos de la azotea y se las aventamos a alguien y decimos que es caridad. No, pues eso es tirar la basura, no es caridad. Así que necesitamos nosotros ser más objetivos en eso. Si uno de verdad se pone a ayudar a alguien, a un ancianito por ejemplo, y lo alimenta todos los días porque está olvidado, claro que se produce una satisfacción interna. No busca que le agradezca ni nada. Es una satisfacción espiritual. Entonces no necesita nada externo para satisfacerse, porque tiene esa virtud de ayudar y entonces se satisface. Si alguien, por ejemplo, se pone a regar unos árboles por ahí que nadie riegue y se están secando, sin que nadie le digan, pero lo hace no hay que, cuando nos acordemos o cuando tengamos tiempo, no. Hay que hacer las cosas en orden. Ese árbol, ¿cuánta agua necesita? En primavera, en verano, en invierno. Hay que regarlo cada cierto tiempo. Cuando hay sequía, hay que regarlo más, etcétera, etcétera. Y tener la fortaleza de ir y de regar. Claro que viene una satisfacción interior. Claro que al ver crecer el arbolito, pues cuando crecen las hojas y florea, pues se siente una satisfacción interior tremenda. Entonces no necesita algo externo para satisfacerse. Pero cuando uno no hace nada, cuando uno es bien pobre internamente, cuando tiene, como la mayor parte de nosotros, la inmensa mayoría de la humanidad, hoy somos pobres internamente, y unos somos más pobres internamente que otros. Entonces cuando hay gran cantidad de pobreza interior, cuando somos puros cascarones vacíos, indudablemente que entonces buscamos algo afuera para satisfacernos. Entonces andamos en los centros comerciales comprando cosas que ni siquiera vamos a utilizar nunca. Ahí las echamos ¿para qué? ¿Quién sabe? Pero como ese producto, al echarlo al carrito y al pagarlo nos produce cierta satisfacción, entonces buscamos esa satisfacción para cubrir la pobreza interior. Entonces andamos ahí, está bien, necesitamos vestirnos bien, necesitamos vestirnos decorosamente, bañarnos, peinarnos, las mujeres su pinturita, todo eso está bien. Pero de ahí andar buscando ropa que no sé qué, de tal autor, diseñador y no sé cuántas cosas más, pues ya hay un abismo. Que de tal marca y de tal cosa. ¿Por qué buscamos eso? Porque hay pobreza interior y queremos
vestir ese cascarón vacío con ropa que pueda justificar esa pobreza interior. Ser elegante no es un delito. Arreglarse tampoco es un delito. De hecho, si uno anda todo garrapiento, anda todo con agujeros por todos lados y sucio, no, eso es hasta un delito contra la humanidad. Necesitamos nosotros ser decentes, limpios, aseados, vestirnos bien. Nadie niega eso. Nomás que necesitamos ver por qué muchos llegamos al extremo en esas cosas, por esa pobreza interior. Sí, esa pobreza espiritual que nos hace actuar de esa forma. Así que ahí vemos ese factor que hay que revisar. Obviamente que la ambición entonces tiene muchas causas. Entre esas causas, una de las más fuertes que produce la ambición es el miedo. Sí, el miedo y la búsqueda de seguridad. Eso es lo que viene a provocar mucha de la ambición. Por ejemplo, los pollitos, cuando ven peligro, luego se van con la gallinita a protegerse. Esa es la búsqueda de seguridad. Eso está bien. Pero ese instinto se corrompe. Y uno puede ser un humilde empleado, sí, una costurera, un obrero, gana muy poquito y de repente siente miedo. Miedo, pues, a la vejez. ¿Qué iré a hacer de viejito? Miedo al hambre, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Bueno, ese miedo hace que uno entonces saque de su interior la ambición y lo provoque dejar un empleo bueno y buscar un empleo equivocado. Hay una arcano número 6 en el tarot que muestra, entre paréntesis, el tarot no es un juego de cartas ni sirve para adivinar futuros, sino nos muestra el camino interior. Eso es lo que hay en las láminas del tarot. Bueno, pues en el arcano 6 se encuentra un discípulo en un triángulo invertido, con las manos al estilo egipcio, pero tiene, en lugar de la derecha delante, tiene la izquierda delante, que indica que está caído, o sea, todos nosotros. Y hay dos mujeres a su alrededor, una es la Madre Divina y la otra es Medusa. O sea que uno tiene siempre dos caminos que escoger, como en el arcano 6. Y cuando uno siente miedo, una humilde obrera de una fábrica, o costurera, o campesina, de repente siente miedo por la vida, por la muerte, por el hambre, por los hijos, por lo que sea, pero siente miedo. Puede dejar ese camino correcto, aunque humilde, pero correcto, porque ser humilde no es un delito. Si uno es humilde y anda bien bañado, no es un delito. No tener dinero no es un delito. Si uno respeta al prójimo con su aseo, con su ropita remendadita y todo, pero limpia, no hay un delito en eso. Y entonces, al sentir miedo, puede dejar eso y convertirse en una prostituta, convertirse en una ladrona, sí, por el miedo. Y de ahí ya no nos soltamos. O sea, caemos en la ambición por el miedo y la búsqueda de seguridad. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero uno busca seguridad, busca en dónde apoyarse, pero equivocadamente, porque en donde debemos de apoyarnos es en el ser, en el espíritu. El Padre que está en secreto nos da el trabajo. El Padre que está en secreto, cuando uno se aleja de Él es cuando uno pierde el trabajo. ¿Alguno de nosotros no tiene trabajo? Pues seguramente es porque nos hemos alejado del Padre. Hay que acercarnos al Padre, esa es la solución. Claro, levantarnos todas las mañanas y buscar trabajo, bien peinados y bien aseados, y con 1000 solicitudes de empleo, y desde la madrugada hasta la noche tocar puertas por todos lados. Pues sí, pero además necesitamos acercarnos al Padre, porque uno cuando se aleja del Padre, se aleja de lo correcto. Él es nuestro apoyo, Él es donde debemos de buscar la seguridad. Pero no la buscamos en el dinero.
Y eso nos produce ambición. Y esa ambición es ilimitada. Un humilde despachador de un almacén que nos puede enseñar con fingida mansedumbre la corbata, los zapatos, el traje, de repente puede sentir miedo y puede convertirse en un gángster, un asesino, en un ladrón, por el miedo. Eso es lo que nos produce el miedo. El miedo viene a causar la ambición. La búsqueda de seguridad nos viene a causar esa ambición tan terrible. Sí, hay que luchar por trabajar, nadie lo niega, pero hay que reconocer en dónde acaba la necesidad y dónde comienza la codicia, porque la codicia nos separa de todo. Es ilimitada la codicia. Hay un cuento por allí de origen hindú, en donde un barbero de un reino vivía feliz, pero feliz. Tenía su sueldo de parte del reino, le pagaban, y él atendía a muchísima gente, se le veía siempre sonriente, sus hijos estaban llenos de vida, alegres, contentos, su esposa era feliz, todo el mundo era feliz ahí en esa familia del barbero. Una ocasión, pasando por un árbol, entonces escuchó una voz: ¿no te gustaría tener los 7 barriles llenos de oro? Pues volteó para todos lados y no había nadie. ¡Caramba! Y volvió a repetirse la voz: ¿no te gustaría tener los 7 barriles llenos de oro? Podrían ser para ti. Bueno, sí le dio miedo escuchar una voz de la nada, pero le picó la ambición. 7 barriles llenos de oro, válgame. Pues sí me gustaría tenerlos, dijo al aire. Y entonces la voz le dijo: ve a tu casa y ahí los encontrarás. Ahí va corriendo a su casa el barbero, abre la puerta y efectivamente allí estaban 7 barriles llenos de oro hasta el tope, 6 hasta el tope, y el 7º estaba a la mitad. No estaba lleno el barril lleno de oro. Imagínense. Bueno, pues esto le provocó al barbero el ansia de tenerlo lleno. Así es la codicia. Pero, bueno, pues juntó todas las joyas que tenía, las fundieron, las hicieron monedas, las echaron al barril y no se llenó. Todo lo que tenían, todas las propiedades las vendió, todo las vendió. Y compraron monedas de oro, las echaron al barril y no se llenó. Válgame, la cosa estaba crítica. Fue con el rey, le pidió que le aumentara el sueldo. El rey le dijo: sí, está bien. Se lo duplicó, era una muy buena persona, muy buen empleado. Ganaba más dinero. Y todo el dinero que ganaba, compraba monedas de oro, iban al barril y no se llenaba. Mandó a su esposa a pedir dinero, a sus hijos a pedir dinero, limosna, y todo lo que reunían a comprar monedas de oro y no se llenaba. No se alimentaban bien por buscar dinero. Fíjense lo que hace la codicia, eso es lo que hace. Y de repente el rey lo observó. Estaba de mal humor, ya no estaba de buen genio, estaba todo demacrado. Había escuchado que su esposa y sus hijos pedían limosna, así que lo mandó a llamar. Dijo: a ver, antes ganabas la mitad y eras feliz, ahora que ganas el doble. Sé que tu esposa está pidiendo dinero, tus hijos están pidiendo limosna, te ves demacrado, no te ves bien alimentado, desvelado, se te ve de mal genio. Y de repente le llegó al rey: ¿no será que tienes en tu poder los 7 barriles de oro? Pues ya no hay yo qué decir, el pobre barbero: sí, amigo, ese 7º barril nunca se llenará. Regresa a tu casa, regresa a los barriles y sé feliz. Así que la codicia no tiene límite, no tiene una
una llenadera la codicia. Siempre vamos a buscar más y más y más y más. Así es uno, no tiene esa capacidad de poner un límite. Otro de los factores que produce la codicia, otro de los resortes que motiva que salga la codicia es la envidia. Sí, uno ve, pues está feliz en su casa, tiene un carrito muy bueno, no le da lata, no se descompone tanto, le da su mantenimiento cada año, lo mueve, lo lleva al trabajo, lo regresa, lo lleva de vacaciones inclusive. Pues un carrito a todo dar, muy bien, es austero, humilde, pero está muy bien. Pero de repente llega el hermano con un carro último modelo, brillando y toda la cosa, y nos presume el carro que hace esto y que hace el otro y que hace aquello. ¿Qué se mueve en nosotros? Pues la envidia. ¿Y qué resulta de eso? Pues la codicia. Entonces nosotros trabajamos y nos endeudamos para comprar un carro como el que envidiamos. Y entonces ahí ya no tiene límite, ya no hay final, ya no hay vuelta para atrás, ya estamos ahí enfrascados en la cuestión de la codicia. Esa es la envidia, y la envidia es por todo, por los carros, por las ideas, por la mujer, que tiene una mujer muy guapa, por las virtudes inclusive. Esa es la envidia, es el resorte secreto de la acción, la envidia. Y pues bueno, todos envidiamos lo de los demás, y esto provoca que se incremente, que se aumente, que se alimente la codicia en forma espantosa. Así que tenemos otro factor que nos provoca la codicia. Así que necesitamos estudiar todos estos causas, todos estos orígenes de la codicia. Bueno, pues entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Pues necesitamos nosotros relacionarnos bien con el dinero, necesitamos nosotros descubrir nuestras codicias terrenales y celestiales, necesitamos nosotros ver las raíces de esta codicia, y claro, necesitamos nosotros un trabajo honrado, digno, un trabajo que sea parte de nuestra vocación. Sí, todos tenemos una misión en la vida, todos absolutamente, hasta el más insignificante insecto, hasta la montaña más grande, y todos los seres humanos tenemos una misión en la vida. Lo importante es saber qué misión tenemos. O sea, y dentro de esa misión en la vida está un servicio que tenemos que prestar en esta maquinaria que es la sociedad. Vivimos en una sociedad, y en esa sociedad es como un reloj donde hay engranes, y esos engranes somos nosotros. Necesitamos ver qué engrane somos, porque cuando el trabajo no corresponde con la vocación, se salta la codicia en forma espantosa. Si su vocación es ser médico, fantástico, necesitamos médicos por todo el mundo, gente que cure las enfermedades del planeta, de la humanidad entera. Pero ¿cuántos doctores hay con vocación? Bueno, pues cuando uno no tiene vocación, entonces empieza a cobrar. Está bien que cobre, pues, da un servicio y tiene que cobrar, pero de repente empieza a cobrar y a cobrar y a cobrar y a cobrar. Ya entonces cambia el juramento de Hipócrates, juro curar, no, dice jura cobrar. Esto es lamentable, y esto sucede no solamente en la medicina, en todos los oficios. Cuando uno es un burócrata, cuando uno trabaja para el gobierno, es un servidor público, es un sirviente. Debería de ponerse las pilas, el entusiasmo, la fe por servir a la gente, porque de está sacando para comer. Pero busca no trabajar. Si es tu cumpleaños, no trabaja. Si es Día de las Madres, no trabaja. Si es día, tantos días que hay, no trabaja. Va uno y no están trabajando porque están festejando al compañero en su cumpleaños. Y cuidado con que uno los interrumpa porque nos echan miradas de cuchillo. ¿Qué es eso? Hay que cumplir. Cuando uno
no tiene vocación para el trabajo, esos son los resultados. Maestros que son verdaderos mercaderes del templo, en lugar de que sean la esperanza para la humanidad. Los maestros son los que guían a la gente, que les inculcan valores, pero no. Hay algunos, afortunadamente no todos, pero algunos maestros que hacen de la educación un negocio, que andan buscando cómo sacar dinero a los pobres padres de familia, por todo. Está bien las cuotas, está bien las cooperaciones, pero está mal cuando uno no tiene vocación y entonces busca cómo clavarle las uñas a todo el mundo. Y eso es en todo, en todo. El comerciante, está bien, va a un lugar donde haya abundancia de algo, las transporta, los lleva a un lugar donde haya escasez y que gane para comer por eso, está perfecto. Pero luego nos agarra la ambición, la codicia, y entonces desmesuradamente aumentamos los precios de los víveres, provocamos escasez. Todo eso es la ambición, eso es por falta de vocación. Así que si queremos nosotros cumplir con la misión que tenemos en la vida, y queremos nosotros no ser ambiciosos, o sea, no caer en la ambición que es ilimitada, que no tiene límite, necesitamos ejercer nuestra verdadera vocación como en el trabajo. Nuestro trabajo nos debe de gustar, debemos de amar trabajar, no debemos de estar viendo el reloj porque ya se acerca la hora de la salida. También si somos estudiantes, debemos amar estudiar, no debemos de estar esperando a que el segundero dé para salir corriendo. Es que es necesario que uno trabaje en lo que le gusta, descubra su verdadera vocación. No todos nacimos para ser doctores, arquitectos, ingenieros. Eso no es delito tampoco. Nos impulsan a buscar el dinero como de lugar y no nos impulsan a tener un trabajo que nos satisfaga, que nos llene. En un instituto en donde dimos clases, como me acuerdo de un mecánico, muy buen mecánico, excelente mecánico. Nos arreglaba de hecho nuestro carro, lo tenía listo para cualquier labor que tuviéramos para entregar la gnosis. De hecho, una vez nos invitó a comer a su casa, vivía como media hora de donde dábamos gnosis, nos invitó a su casa y dijo: ya sé cómo puedo ayudar a la humanidad, te voy a tener el carro bueno para que tú des gnosis. Válgame, eso nos sorprendió. Y sí, efectivamente, cuando estuvimos ahí, hicimos muchas labores por la ayuda que nos brindó este personaje, pero fíjense que no era su vocación. Su vocación era ser campesino. Se compró unos terrenos, cuando llegaba del trabajo, llegaba con una sonrisa. Vieran esa satisfacción que tenía. Una vez lo mordió una víbora, ahí se fue la esposa al hospital a curarlo. No, nada lo obstaculizaba. Cuando tenía unos viñedos, no, cuando llegó con una caja de uvas, vieran qué felicidad. Bueno, pues es porque estaba cumpliendo con su vocación. El ser campesino no es un delito. El ser carpintero no es un delito. El ser obrero no es un delito. Un delito es que uno se enriquezca a costa de los demás, explotando a los demás, haciendo sufrir a los demás. Enriquecerse no es delito, pero a costa de los demás sí es que es delito. Sobre los demás, pisoteándolos, sí es delito. Así que necesitamos nosotros tener un trabajo honrado, que corresponda a nuestra vocación, y no va a ser difícil. Cuando uno ama a su trabajo, es feliz. Y por tanto se hace insustituible. Entonces, por tanto, no tienen problema de desocupación, problema de falta de trabajo, porque hace de su profesión un apostolado. Si es profesor, válgame, todos los alumnos que educa tienen unas semillitas sembrados en su corazón
que les va a servir para la vida. Cuando uno realmente encuentra su trabajo que corresponde con su vocación, entonces cumple con esa misión en la vida. Y eso le da para vivir como consecuencia, en forma equilibrada, correcta. Así que amigos, pues necesitamos nosotros saber dónde termina la necesidad y dónde comienza la codicia, y vamos a encargarles de tarea una práctica para hacerlo. Vamos a encargarles que antes de dormir hagan esta práctica todas las noches. Nos vamos a acostar, de preferencia en forma de estrella de 5 puntas, como la de la pintura de Leonardo da Vinci, pero acostados, los brazos extendidos, las piernas abiertas, formando la estrella de 5 puntas. Esta estrella nos protege de cualquier energía, de cualquier fuerza tenebrosa, así que pues es muy recomendable acostarse para hacer una práctica en esa posición, en posición de estrella. La cabeza hacia el norte de preferencia. Bueno, nos relajamos nuestro cuerpo físico, tal como se ha enseñado en las prácticas de los miércoles. Vamos a relajar completamente nuestro cuerpo físico y luego nos vamos a concentrar en nuestras necesidades físicas inmediatas. Vamos a ver qué necesidad tenemos que sean necesidades reales. Comer es una necesidad. Vamos a concentrarnos en la comida. Vamos a concentrarnos en una casa. Vamos a concentrarnos en las necesidades físicas inmediatas. Vamos a hacer una lista de esas necesidades, vamos a concentrarnos en ella. Concentrarse quiere decir que no vamos a pensar otra cosa más que en esas necesidades. Sin justificarse, eso es importante, que seamos sinceros, que no justifiquemos la codiciota, porque vean a todo lo que nos lleva. Y luego meditamos en cada una de esas necesidades. Hay que meditar en cada necesidad. Necesitamos meditar en ello. Entonces nos vamos a adormecer. Hay que traer sueño para la práctica, tratando de descubrir por sí mismos dónde termina la necesidad y dónde comienza la codicia. Porque hay un límite en donde termina la necesidad y comienza la codicia. Si la práctica de concentración y meditación interna es correcta, vamos a descubrir cuáles son nuestras legítimas necesidades y cuáles son nuestras codicias. Eso es la tarea que les vamos a encargar para avanzar en este estudio de la codicia. Bueno amigos, pues este es nuestro tema del día de hoy. Como bibliografía les vamos a encargar el capítulo del dinero de Introducción a la Gnosis y el capítulo de la ambición del libro Educación Fundamental. Ahí está en nuestro portal, en todos los formatos posibles, en audio inclusive, para el móvil, para imprimir, para todo, está ahí, para que ahondemos en este tema tan maravilloso de la necesidad y codicia. Bueno, pues hasta aquí nuestro tema. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues con gusto vamos a atender sus inquietudes que tengan. María del Carmen Martínez, muchas gracias, muy buena conferencia, buenas noches. Qué bueno que te haya gustado, María del Carmen Martínez. Manuel Torres Gómez, gracias por la conferencia, hasta la próxima semana. Sí, el miércoles estamos en nuestra práctica. Recuerden que está en español, en inglés y en francés la práctica, y el miércoles a las 8, el jueves en inglés a las 10, el viernes ahorita en unas horas, en 3 horas, estará en francés la práctica, y nuestra conferencia se repite en inglés el domingo a las 5:30 de la tarde, tiempo de México Centro. Sara, muchas gracias, instructor. Qué feo me cayó el 20, muy buena conferencia. Pues qué bueno que nos haya caído el 20 o que nos hayamos dado cuenta de esta situación. Qué bueno, eso es una de las misiones de la conferencia. Qué bueno que uno se haya dado cuenta, aunque nos duela. A veces es como poner el dedo en la llaga y pues claro que duele, pero es a veces necesario para limpiar la llaga. Si no, ¿cómo la vamos a limpiar? Necesitamos darnos cuenta de todo lo que somos, y ahora pues la práctica, Sara, para descubrir
todo eso que anda en nosotros. Y Secutulancingo, no hay dudas, todo claro. Buenas noches a todos, gracias. Malcolm Alvarado, buenas noches, es un tema de mucha reflexión entre ser auténtico, nuestra necesidad en la gnosis, o ser una codicia necesita la búsqueda de prestigio. Exactamente, Malcolm. Así que lo que hay que hacer es que no caigas en el juego del ego, y lo que tienes que hacer es ponerte a destruir esos yoes para que aflore la esencia y la esencia te tenga en la gnosis. Eso es lo que hay que hacer. Porque si de repente dices, no, pues voy a la gnosis por busca de prestigio, por busca de poderes, mejor ya no voy, ya caíste en el juego del agregado psicológico. Fuiste una víctima del yo. Así que no, hay que ponernos a estudiar los yoes esos que buscan prestigio, que buscan lo que sea, desintegrarlos para que nos tengan la gnosis la esencia pura. Eso es lo que se necesita. Y Secutulancingo, buenas noches a todos. Oscar, gracias por la conferencia. Asdrúbal, muchas gracias a todo el equipo de samaelgnosis.net. Fernando, gracias. Manuel Torres, la conferencia en inglés es el domingo, sí. El domingo a las 5:30 de la tarde, en esta misma sala de videoconferencias. Manuel Torres en inglés, la conferencia de la necesidad y codicia. Carlos Rea y Lupita Inclán, buenas noches, gracias por la videoconferencia. Bueno amigos, pues que descansen, hasta luego. Karen Cortés, muchas gracias por esta bonita obra que hacen, nos dice Karen Cortés. Que descansen amigos, hasta luego.